Gracias. Así como está de pie, por favor, vamos a abrir la escritura en Génesis capítulo 5 y vamos a darle lectura a los versos 21 al 24. Déjeme decirle que esta noche nuestra conferencia se titula Caminemos con Dios. Diga conmigo, caminemos con Dios. Una vez más, caminemos con Dios. Génesis capítulo 5, versos del 21 al 24. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Leemos juntos el verso 24, la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Aleluya, gracias. Puede tomar su lugar. ¿Sabe? Hoy muchos cristianos viven con la idea de que tienen una relación con Dios. Si usted se acerca a cualquier persona que pudiera practicar la religión cristiana, la religión popular o algún otro tipo de religión, y usted le pregunta si acaso esa persona siente que tiene una relación con su Dios, la gran mayoría le respondería que sí. Relación que de acuerdo a sus propios intereses les resulta satisfactoria, ya que de ella obtienen lo que su corazón desea. Pero si profundizamos en el concepto de lo que implica el tener una relación con Dios, nos daremos cuenta que el participar de un determinado grupo religioso o el mantener determinadas conductas y prácticas piadosas no siempre será el resultado de una vida que se desarrolle en unidad con Dios. En otras palabras, yo puedo estar involucrado en las cosas de Dios. Yo puedo estar esforzándome en las cosas de Dios, en la práctica de mi religión, en lo que exige la moral, y sin embargo, no tener una relación íntima con Dios. La gran mayoría de las personas en nuestra presente generación se conforman con tener una relación superficial con Dios, ya que de entrada muchos no consideran posible el poder desarrollar una relación de profundidad e intimidad con Cristo. Las personas hoy día dicen tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo la ley que prevalece en su interior es que Dios está distante. Así que lo que ellos pueden hacer es amarle de forma superficial, y esto satisface sus mentes creyendo que es lo que les da a ellos una relación con Dios. En el caso muy específico de Enoc, me llama la atención cómo la Escritura menciona que Enoc caminó fielmente con Dios por 300 años. Diga conmigo, pero esto no siempre fue así. Todos nosotros venimos de contextos distintos. Todos nosotros podemos echar una mirada hacia nuestro retrovisor y darnos cuenta que en nuestro pasado no todo fue perfecto. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros podría levantarse y decir que su pasado ha sido perfecto e inmaculado. Todos hemos pecado, dice la palabra del Señor. Lo importante aquí es que Enoc no se quedó en esa etapa en la cual su vida no era completamente agradable al Señor. Cuando nació Matusalén, la Biblia no nos dice más, pero algo sucedió en la vida de Enoc. Y a partir de ese momento, él comenzó a tomar en serio el caminar con Dios. ¿Sabe? Muchos cristianos no alcanzan la plenitud en el desarrollo de sus vidas espirituales precisamente por eso, porque no han tomado en serio el desafío de caminar con Dios. Se conforman a una idea, a un sentimiento, a una posición. Pero déjame decirte que ni tus ideas, ni tus sentimientos, ni las sensaciones que pudieras tener dentro de una reunión carismática
o la posición que pudieras tener dentro de determinado grupo religioso te dan la garantía de que tienes una relación con Dios. Nada de esto puede asegurar que tú tienes una relación con Dios. Necesitamos tener una experiencia con Dios como la que tuvo Enoc. Y a partir de un momento en nuestra vida determinar que las cosas en nuestro corazón y en la práctica serán distintas. Dice la palabra del Señor que Enoc caminó fielmente con Dios por 300 años. Diga conmigo, fielmente. Eso es algo muy interesante, porque hoy día muchas personas dicen caminar con Dios. Pero la pregunta obligada es si estamos caminando fielmente con Dios. Porque es abismal la diferencia, lo que podría implicar caminar con Dios y caminar fielmente con Dios. Entonces la pregunta es si nosotros, usted y yo, estamos caminando fielmente con el Señor. Enoc caminó fielmente con Dios por espacio de 300 años y después de esto, Dios se lo llevó. Enoc es uno de los 2 olivos que describe Apocalipsis. Uno de ellos es Elías, quien no ha visto muerte. Y el otro olivo es Enoc. Y ambos vendrán en el tiempo de la gran tribulación a hacer grandes señales y prodigios y hablarle a la gente del poder y de la gloria que hay en el reino de los cielos. Dios decidió transponer la vida de Enoc porque Enoc tenía el calibre para ser reservado para el final de los tiempos. Y Dios a usted y a mí nos ha dado la oportunidad de haber nacido y haberle conocido en esta recta final de los tiempos. La pregunta es si nosotros estamos siendo entendidos en los tiempos. Y si nos damos cuenta que este es un tiempo para tomar en serio nuestro caminar con Dios, o estamos simplemente dejando que las circunstancias nos arrastren. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo se encuentra hoy la iglesia? ¿Considera usted en lo íntimo de su corazón que hoy la iglesia está lista y preparada para presentarse delante de Dios como una novia ataviada con vestiduras blancas que no tienen mancha ni arruga? Yo veo a la iglesia aún con muchas carencias, aún con muchas deficiencias. Y lo que cada uno de nosotros necesita no es esperar que el milagro suceda, es poner atención a nuestro caminar. Ya dice la palabra del Señor que si alguno piensa estar firme, fíjese cómo camina. No cómo camina el de al lado, no cómo camina el de adelante, no cómo camina el de atrás. Debes de prestar atención a cómo estás caminando tú con Dios. Y si en tu caminar estás mostrando dicha fidelidad. Creo que es de suma importancia que como hijos de Dios nos atrevamos a definir con quién queremos caminar y la forma en la cual deseamos hacerlo. ¿Quieres caminar con Dios o no? ¿Y cómo piensas hacerlo? Porque hay personas que dicen, yo quiero caminar con Jesús, pero solo los fines de semana. Porque ya el fin de semana me desahogo, libero mi conciencia y siento que de esa forma, pues no soy el mejor de sus hijos, pero tampoco soy el peor. Y con eso se conforman. Cuando hemos sido llamados a hacer luz en medio de esta generación perversa que vive en tinieblas. ¿Sabe? La única manera de poder llegar a experimentar un caminar fiel con Dios comienza con un acuerdo. Y la Biblia dice en Amós capítulo 3, verso 3, no lo vaya a buscar, se lo repito. ¿Pueden 2 caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? La realidad es que no vamos a ir a ningún lado en el caso de nuestra fe, de nuestra vida espiritual, si antes no nos ponemos de acuerdo con Dios y definimos nuestra posición respecto de Él. Nuestra falta de definición nuevamente vuelve a sobresalir y a darnos ese indicio de que por algo las cosas en nuestra vida no están alcanzando la plenitud. Porque no hemos tomado en serio el caminar fielmente con Dios.
Nos hemos comprometido con la religión, nos hemos comprometido con un determinado grupo de personas, nos hemos comprometido con actividades que nos agradan, que nos hacen sentir bien. Pero ¿hasta qué punto te has comprometido realmente con Cristo? ¿Hasta qué punto puedes decir, realmente estoy caminando con Dios y estoy entregándole mi vida por completo? Quiero agradarle. Quiero ser hallado por fiel. Quiero ser tomado en consideración como un hombre que realmente ha amado la cruz. Amados hermanos, yo creo que en la medida que como hijos de Dios nos definamos a rendirle nuestra voluntad al Señor, es que podremos entonces disfrutar de un caminar íntegro delante de la presencia de nuestro Dios. Para muchas personas, caminar con Dios representa una gran dificultad. Para otros, simplemente no es algo que esté en sus deseos o planes. Mientras que, una gran mayoría sí siente el deseo de acercarse a Dios y caminar con Él, pero le falta un ingrediente imprescindible para ser contundente, y es el de moverse en acuerdo con Dios, partiendo de una definición, una convicción en el corazón. En otras palabras, quieren caminar con Dios, pero no pueden hacerlo en plenitud, porque precisamente su falta de definición le es tropiezo y obstáculo que no pueden superar, ya que mientras que nosotros no tomemos una decisión firme y contundente respecto de Cristo y del pecado que nos agobia, no vamos a poder avanzar en el desarrollo de un caminar fiel con Cristo. Nuestra vida va a ser un vaivén continuo. Vamos a tener días buenos, vamos a tener días malos, pero finalmente no hemos sido llamados para tener una vida por debajo de lo que el poder del Espíritu Santo pudiera manifestar a través de nuestra vida. Fuimos llamados para experimentar una vida cristiana plena, para servir a Dios con el fervor que da el Espíritu, para caminar en santidad. Pero ¿qué sucede con nuestra vida? Nos está faltando definirnos. Estamos amando más los placeres de la carne que a Dios. Estamos amando más al mundo que a Dios. Y eso, amados hermanos, nos impide poder realmente avanzar en una plenitud que pueda realmente tocar y cautivar nuestro corazón. Es importante que cada uno de nosotros hoy considere esta verdad y se dé cuenta de lo siguiente. Escuche con atención. Caminar con Cristo no siempre es cómodo, pero andar con Él siempre será la forma más efectiva de poder agradar a Dios y la mejor forma de descubrir y disfrutar de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sabe usted que un altísimo porcentaje de cristianos no han descubierto la voluntad de Dios para sus vidas? No la conocen, la ignoran. No se dan cuenta que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y cuando se encuentran por un proceso de dolor, de tristeza, en lugar de descubrir en medio de ese proceso doloroso cuál es la voluntad de Dios para ellos, se quejan, se hunden. ¿Por qué? Porque no han tomado con seriedad el caminar con el Señor. Porque solamente en un caminar serio con Cristo es que tú puedes descubrir, aún en medio de la adversidad o de los tiempos favorables, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No han podido alcanzar la plenitud porque no han entendido que solamente a través de una relación íntegra con Cristo es que ellos pueden tener una relación tal en la cual sus vidas pueden resultar gratas delante de Dios. Debemos recordar las palabras del Señor Jesucristo. Y vamos a abrir la escritura allí en Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y vamos a darle lectura al verso 24. Mientras que usted lo encuentra, déjeme leerle lo que tenemos proyectado en la pantalla.
Y aquí en la pantalla dice que solo a través de una entrega absoluta y abnegada es que el creyente puede participar de la gloria que se disfruta al caminar con Cristo. Note esto, solamente a través de una entrega absoluta y abnegada es que el creyente puede participar de la gloria que se disfruta al caminar con Cristo. Si mi entrega no es absoluta, si mi entrega no es abnegada, yo voy a disfrutar de pequeñeces en comparación con todo lo que Dios tendría para mí si yo rindiera mi voluntad a Él. Y hoy día, amados hermanos, muchos cristianos están luchando con Dios, resistiendo al Espíritu Santo, porque aún no se sienten capaces de rendirle su voluntad por completo. Mateo capítulo 16, verso 24, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y dice la Escritura así: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si alguno quiere caminar conmigo, si alguno quiere tomar la decisión de andar junto a mí, tiene que definir qué es lo que realmente quiere de mí. Eso es la esencia del negarnos a nosotros mismos. Tener convicción de qué es lo que queremos de Él. Muchos cristianos no saben realmente qué es lo que quieren de Cristo. ¿Estás esperando simplemente que Él te libre del castigo eterno, que es el infierno? ¿Estás esperando que solamente Él, al momento en el cual mueras, te dé vida eterna y puedas estar por los siglos de los siglos en el cielo? ¿Esa es tu máxima aspiración? ¿No tienes un deseo más profundo, más íntimo respecto de Jesús? El Señor Jesucristo es claro y dice: si alguno de ustedes quiere caminar conmigo, defínase. Defina qué es lo que quiere de mí. Porque en otras palabras, no estoy ni están para perder su breve existencia. Porque la vida del hombre, amados hermanos, es como una neblina. Por un instante está y en otro instante ya no. No vamos a alcanzar plenitud si no nos definimos, si no realmente determinamos qué es lo que queremos de Cristo. También dice la Escritura: si alguno quiere caminar junto a mí, tiene que definirse. 2, tiene que tomar su cruz, es decir, tiene que estar dispuesto a morir por mi causa. Y 3, debe seguirme. Cuando leí esta expresión, seguir a Jesús, me resultó algo muy extraordinario entender que seguir a Cristo no es simplemente ir detrás de Él. Seguir a Jesús implica ir al ritmo de Él. Usted no sabe cantidad de personas que en su momento he tenido la responsabilidad de guiar en algún camino. Y les tengo que advertir antes: voy a irme un poco lento, pero necesito que me sigas con atención. En muchas ocasiones les digo: voy a poner incluso las intermitentes de mi auto para que no me vaya a perder en medio del tránsito. ¿Sabe qué porcentaje llega conmigo a la meta? Como un 10%. ¿Por qué? Porque no es simplemente ir detrás, es andar al mismo ritmo. Y eso sucede con Cristo. Hay personas que dicen: es que estoy siguiendo a Jesús. Sí, pero ve la brecha que hay entre Cristo y tú. No estás manteniendo el ritmo. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos logran asirse de él. Es decir, solamente si tú te has definido respecto del reino de los cielos, podrás permanecer en él y moverte en el estándar y en el ritmo del reino de los cielos.
Si nuestra vida, amados hermanos, no está realmente comprometida con Cristo, difícilmente vamos a alcanzar plenitud. De hecho, me atrevería a enfatizar, será imposible alcanzar plenitud. Muchas personas seguían a Jesús, pero en realidad no todos caminaban fielmente con Él. ¿Recuerda usted los círculos de relación en los cuales Jesús se desenvolvía? Las multitudes a las cuales les dio de comer. Dice la palabra de Dios que en una ocasión eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En otra ocasión eran 4,000, sin contar mujeres y niños. Bueno, ese es el círculo más amplio, pero había un círculo más pequeño, los 120. Había un círculo más pequeño, los 70. Había un círculo más pequeño, los 12. Había un círculo más pequeño, los 3. Muchas personas seguían a Jesús, pero en realidad no todas caminaban fielmente con Él. Creo que hoy la iglesia tiene que atreverse a caminar fielmente con Dios, de tal manera que la relación se establezca con base en convicciones en nuestro corazón y nos permitan abrazar los acuerdos que el cielo presenta delante de nosotros. Cuando hablo de los acuerdos que el cielo presenta delante de nosotros, créame, son no negociables. Y es ahí donde nuestra convicción nos va a llevar a abrazarlos o a rechazarlos. Nuestra definición es lo que va a determinar si caminamos fielmente con Cristo o solamente hacemos que caminamos. Lamentablemente, cuando no hay una clara definición en nuestra vida, escuche bien esto, las demandas del reino superan nuestra capacidad natural y es cuando muchas veces preferimos mantenernos a una distancia discreta. O en la mayoría de los casos es cuestión de tiempo para apartarnos de Cristo. Hoy día muchos creyentes se mantienen a una distancia discreta de Jesús. No han realmente rendido su voluntad al señorío de Cristo, pero consideran que no le han negado del todo porque están ocupados en las cosas de Dios. No son íntimos de Jesús. Saben en lo íntimo de su ser que hay una distancia, que hay una brecha entre ellos y Dios. Y algunos llega el momento en el cual esa brecha les autocondena tanto que prefieren apartarse de Jesús a corregir sus vidas. Le pregunto, ¿qué clase de seguidor será usted? ¿Aquel que está a una distancia discreta? ¿Aquel que apenas alcanza a ver a lo lejos la luz de la cruz? ¿O alguien que hace tiempo ha dejado de caminar con Dios? Vea lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 19, vamos allá. Mateo 19, versos del 16 al 22. Y dice la palabra del Señor así. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Entonces Jesús le respondió y le dijo, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Entonces el hombre preguntó, ¿cuáles? Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el hombre dijo, todos estos los he cumplido, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le respondió y le dijo, verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Te pregunto, ¿dónde está tu riqueza que te impide avanzar de una forma más seria, más profunda con Jesús? Ese joven quería todo lo que el cielo ofrecía, pero no estaba dispuesto a definirse y comprometerse.
Quería seguir a Jesús, pero con una distancia que no lo comprometiera realmente. Y cuando Jesús le mostró cuáles eran las demandas del reino, su capacidad natural no le daba para cumplir con ellas. Entonces dice la Escritura que cuando él oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. A veces así nos sucede. Queremos emprender cosas en el Señor, pero cuando nos damos cuenta de todo lo que implicará para nuestra vida, es ahí donde nos retraemos y decimos, bueno, será en otra ocasión, será en otro momento. Y yo creo, amados hermanos, que cada uno de nosotros es responsable de qué tan fielmente ha determinado en su corazón caminar con Dios. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9. Evangelio de Lucas capítulo 9, versos del 57 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este hombre no insistió. Diga conmigo, no insistió. Hay personas que cuando descubren las demandas del reino de los cielos, en lugar de ajustar sus vidas a las demandas del reino de los cielos, debido a que no tienen una definición clara en su corazón, no pueden apegarse a lo que el reino te pide para participar de él. ¿Por qué? No porque no tengan la capacidad, es porque no tienen la voluntad. Y es lo que está sucediendo con esa persona que aparentemente viene con Jesús y le dice, yo quiero estar contigo, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y el Señor le expresa las demandas del reino y ese hombre ya no insiste, dice, no dije nada. Dice la palabra del Señor, verso 59, escuche esto. A otro le dijo, sígueme. A otro le dijo, sígueme. Lo que éste está despreciando te lo doy como privilegio a ti, sígueme. Pero éste respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Su padre no acababa de morir. Su padre, ciertamente, y muy posiblemente dependía de él. Lo que le está diciendo a Jesús, en otras palabras, es, sí me interesa tu oferta, pero creo que no es mi tiempo. Tengo cosas más importantes que atender. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, no nos hemos definido en nuestro caminar con Cristo porque tenemos cosas más importantes que atender? Pueden ser cosas que tengan que ver con nuestro interés económico, nuestro interés social, nuestro interés sentimental, nuestro interés social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pareciera que de pronto siempre hay algo que se interpone entre la voluntad de Dios y nosotros. Este hombre sabía que al vincularse a Jesús no iba a tener mucho hacia dónde moverse, en el sentido en el cual una de las cosas que debemos de saber es que las demandas del reino siempre son absolutistas y radicales. Es decir, Dios lo quiere todo de ti. Y este hombre lo sabía. Entonces rápidamente sacó un argumento y le dijo, sí, Señor, está bien, yo te sigo, no te digo que no, pero no ahorita. Deja que mi padre se muera. Y entonces, cuando ya no tenga esa responsabilidad, cuando ya no tenga esa, de alguna manera, ocupación en mi vida, yo te voy a servir. ¿Cuántas veces pretextamos sobre aquello que
sabemos que podríamos tener el control, pero que no tomamos el control porque no queremos. Entonces Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Ah, qué insensible Jesús. No, la realidad es que su padre no ha muerto y lo que él está diciendo, deberías definir qué es lo que realmente quieres de mí y darte cuenta que si tú sabes qué es lo que quieres de mí, me tendrías como prioridad. Y todo lo demás, en su momento, vendría a tu vida de forma inevitable y podrías darle solución. Sin embargo, debido a tu falta de definición, es que no puedes ni siquiera contemplar qué es lo que realmente quieres de mí. Y por eso pretextas con cosas que en el momento sabes que podrías tomar control, pero no quieres. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Jesús acaso está en contra de que este hombre vaya y le diga a su familia: adiós, voy a seguir a Jesús? No, sería absurdo. Pedro continuaba teniendo relación con su familia. Juan tenía relación con su familia. Cada uno de los discípulos tenía relación con su familia. Todos ellos habían dejado todo para seguir a Cristo, pero no se habían vuelto en una banda de irresponsables. Jesús a cada uno de ellos le daba lo necesario para sostener sus familias. ¿De dónde salían los recursos? De todo aquello que Cristo recibía en su ministerio. Hay personas que tienen una visión tan estrecha que piensan que todo lo que entra a la iglesia es para el bolsillo del pastor. Llegué a escuchar expresiones como: Samuel debe de tener muchísimo dinero, recibe carretadas de dinero cada fin de semana. No tienen ni siquiera idea. El punto aquí es que cuando nosotros valoramos el ministerio y lo desarrollamos de forma responsable, no todo el dinero que ingresa a la iglesia nos pertenece y lo sabemos delante de Dios. Y somos delante de Dios responsables de administrarlo fielmente y de cubrir las necesidades, no solamente pagos de servicios, sino incluso muchas veces imprevistos y cuestiones relacionadas con personas que sirven dentro de la iglesia. Pero las personas con una visión estrecha no alcanzan a comprender esto. El punto aquí es que hay un hombre que se ofrece a seguir a Jesús, pero le dice: déjame primero resolver todos mis pendientes, que mi familia no tenga necesidad de ninguna cosa y que el momento para mí sea el idóneo y entonces te seguiré. ¿Cuántos de ustedes están esperando el momento perfecto para seguir a Cristo de una forma más seria, más profunda? ¿Sabes cuándo va a llegar ese momento perfecto? Jamás. Dice la palabra del Señor que quien pone su atención en las nubes para determinar si siembra o cosecha, jamás hace nada. ¿Por qué? Porque el tiempo cambia con facilidad. Y nosotros debemos saber que estamos sujetos a temporadas. Y si Dios está despertando tu corazón en esta temporada en una dirección, es porque hay una bendición detrás de tu decisión. Pero muchos de nosotros no alcanzamos a comprender esto. Este hombre le dice: yo no te digo que no, yo sí quiero, es más, me ofrezco, pero primero déjame dejarle a mi familia pues una casa, 2 autos, déjame dejarles una cuenta bancaria y entonces ya te sigo. ¿Estás esperando que tu vida sea ideal, que tu vida sea perfecta para entonces involucrarte con el Señor? Necesitamos entender que si queremos caminar fielmente con el Señor, esto apunta directamente a voluntad y no a circunstancias. Porque si tú estás esperando las circunstancias idóneas para servir a Dios fielmente y caminar con Él íntegramente, ese momento no vendrá a tu vida. Porque tal vez lo que hoy te estorba, mañana te estorbe en otra forma.
en otra intensidad. No tiene que ver con circunstancias, tiene que ver con voluntad. Escuche esto. El mensaje del Evangelio establece acuerdos que para la naturaleza humana y pecadora son imposibles de cumplir. Es decir, el hombre que no ha sido renovado en lo íntimo de su corazón no puede cumplir con los mandamientos de Dios. Para aquella mente que no ha sido renovada y transformada por el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, el mensaje del Evangelio es una locura. Sin embargo, cuando somos quebrantados y nos rendimos al señorío de Cristo, es que entonces podemos caminar fielmente con Dios. Solo hasta que yo soy quebrantado en mi naturaleza, es que puedo tener como sumo privilegio el caminar con el Señor. Y entonces voy a tener claro qué es lo que quiero de Él. Y entonces todas aquellas amarras que me detienen de poder caminar fielmente con Él perderán su valor. El apóstol Pablo dice: lo he perdido todo por causa de Cristo y hallarme unido a Él. Pablo es un claro ejemplo de un hombre que tomó decisiones para hallarse unido a Cristo, caminando fielmente. Le pregunto, ¿cómo está caminando usted con Cristo? ¿Fielmente? A veces la gente está demandando de quienes les presiden perfección para escuchar, y eso me dice que sus sentidos están embotados y que su corazón se ha endurecido para percibirse de la voluntad de Dios. ¿Por qué cree usted que aún en medio de la terquedad del profeta Balaam, Dios le habla al profeta a través de una burra? Porque aun cuando su corazón no era perfecto, tenía oídos para oír. Porque Dios le da convicción a Pedro a través del canto de un gallo. A veces decimos, no, ese predicador no tiene a mí nada que decirme porque no vive lo que predica, argumentan. Y si así fuera, ¿sabe usted que Balaam, que para muchos estudiosos no es un profeta de Dios, pero para otros teólogos es un hombre que fuera del pueblo judío tiene una unción especial de parte de Dios y sirve al Señor? El punto aquí es no es discutir sobre de qué bando estaba Balaam, sino la certeza de su palabra profética. Y Balaam es uno de los que en sus oráculos se avienta unas profecías acerca de Jesús impresionantes y exactísimas. Si tú estás esperando que el mensaje que pueda traer convicción a tu vida venga de un humano que cubre tus expectativas, estás más lejos de Dios de lo que te puedes imaginar. ¿Entiende? El mensaje del Evangelio va a establecer acuerdos que para la naturaleza pecadora del hombre son imposibles de cumplir. Por eso hay tanta gente que comienza a argumentar: me siento incómodo en la iglesia, mejor me voy. Y después de que se van, ¿qué? Su vida no mejora, créame, no mejora. Es cuestión de tiempo para saber que sus vidas se fueron a pique. ¿Por qué? Porque había algo en el mensaje del Evangelio que incomodaba su corazón. Y aun cuando se disciplinaron y se obligaron a tratar de seguir a Jesús, aún a la distancia, llegó el momento en el cual sus pecados ocultos eran tan fuertes, tan profundos, que los descalificaron para continuar siguiendo al Señor y prefirieron apartarse de Él. Hoy usted necesita definir de qué manera va a caminar con Cristo. ¿Va a caminar fielmente con el Señor? ¿Va a caminar mediocremente con Él? ¿O va a caminar en éxito en las cosas que el mundo le proponga? ¿Qué va a hacer usted?
Tenemos que tomar una decisión personal. Vean lo que dice la Escritura. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 7. Este pasaje que vamos a leer es poderoso y muy contundente en relación a lo que les he estado mencionando. Romanos capítulo 8, verso 7. Y dice la Escritura así: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, lea conmigo, ni es capaz de hacerlo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Esto es muy interesante porque recuerde que todo comienza como un pensamiento. Y Efesios capítulo 4, verso 23 dice que necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Es decir, necesitamos exponernos a Dios y definir qué es lo que queremos de nuestra relación con Cristo para que nuestra mente comience a ser transformada. Solamente si nuestra mente es cambiada, nuestros afectos serán cambiados, nuestras decisiones serán cambiadas y nuestro caminar será transformado. ¿Por qué nos la pasamos en el hoyo tanto tiempo como cristianos si hemos supuestamente experimentado el perdón de Dios, la gracia de Cristo, el poder del Espíritu Santo, pero seguimos en el hoyo? ¿Por qué? Por falta de definición. Esa es la respuesta. No nos hemos definido, no hemos realmente tomado un compromiso con Cristo. ¿Cuál es entonces la solución para poder caminar en acuerdo con Dios y tener un caminar fiel con Él? La respuesta es simple: tienes que hacer morir lo terrenal en ti. Vea Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versos del 5 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Durante algún periodo, Enoc no tuvo una vida perfecta delante de Dios, pero llegó a un punto en su vida en el cual él tuvo que tomar una decisión, y a partir de ese momento, de ese punto, todo en su vida cambió y decidió caminar fielmente con Dios, y caminó tan fiel con el Señor por el espacio de 300 años que Dios vio en él un hombre de un calibre especial, y por eso traspuso su vida para que ésta fuera derramada sobre el sacrificio, sobre la obra de Dios al final de los tiempos. Y eso sucederá en la gran tribulación, porque la Escritura dice que el anticristo va a pelear contra los santos y los vencerá. En este caso, a los 2 olivos los va a matar públicamente y los va a exhibir. En este sentido, tanto Elías como Enoc van a morir, y después, a los ojos de todos, Dios los va a resucitar. Así que va a ser algo tremendo, pero ellos tienen que morir. No es Moisés, porque Josué capítulo 1 dice: mi siervo Moisés ha muerto. No es Moisés. Enoc es el único que ha sido traspuesto, y Elías. ¿Se acuerda cuando Elías fue traspuesto por aquellos caballos de fuego? Tienen que morir, porque la Escritura dice que no puede lo natural heredar lo espiritual. Lo corruptible debe ser revestido de lo incorruptible. No puede una persona morir 2 veces. Si Dios dijo que ya Moisés murió, y Judas aún lo aclara diciendo que el arcángel Miguel y Satanás peleaban por el cuerpo de Moisés. No puede ser Moisés. Moisés está muerto. Pero Enoc y Elías aguardan el momento en el cual Dios los va a presentar en el tiempo final, para que comiencen a hacer señales y milagros y hagan descender fuego del cielo.
y azoten a la humanidad con plagas. ¿Qué representa Enoc? La fidelidad en un caminar íntegro con Dios. ¿Qué representa Elías? Lo que se da si caminas fielmente con Dios, se desata el poder y la gracia de Dios sobre tu vida. Eso es lo que da testimonio de la gloria de Dios. Un caminar fiel con Dios y una vida ungida. ¿Entiende? Y Satanás se opone a ello. Necesitamos entonces darnos cuenta que es necesario hacer morir lo terrenal. Y dice la palabra del Señor: ustedes las practicaban en otro tiempo cuando vivían en ellas. Verso 8, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. La epístola de Colosenses, Gálatas y Efesios se parecen mucho. Pero en este pasaje pareciera que Pablo está sintetizando lo que le escribe a los efesios. Y a ellos les dice que se despojen del ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Que sean renovados en la actitud de su mente y que después se vistan de un nuevo ropaje creado en Dios en verdadera justicia y santidad. Para que tú puedas participar de esa transición en cuanto al ropaje, es decir, aquello que cubre tu imperfección y manifiesta como una proyección de la gracia de Dios sobre tu vida, necesitas participar de una nueva forma de pensar. ¿Ok? Entonces necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros. La pregunta obligada es: ¿qué áreas de mi vida están implicadas? ¿Qué áreas de mi vida, pastor, están implicadas en esta transformación que Dios quiere, en esta renovación que Dios desea llevar a cabo en mi vida? Mire, como hijos de Dios debemos saber que para agradar a Dios de forma integral necesitamos someter nuestra naturaleza pecadora al señorío de Cristo. Y debemos procurar con diligencia presentar nuestra vida delante de Dios. Que mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, si se da cuenta tiene un asterisco acciones. ¿Por qué? Porque también implica omisiones. ¿Ok? Acciones y omisiones, así como palabras. Es decir, yo debo de presentar delante de Dios mi mente, mi corazón, aquello que hago, aquello que dejo de hacer y aquellas palabras que brotan de mi corazón, y buscar que en cada una de estas expresiones yo sea agradable al Señor. El salmista lo decía de esta forma: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por tu senda de justicia. Sean, oh Dios, agradables delante de ti mis palabras y mis pensamientos. ¿Cuántas veces no estamos reparando en aquellas cosas que aparentemente son pequeñeces en nuestra vida, pero que en realidad nos están generando o están siendo para nosotros un gran obstáculo en nuestro caminar con Cristo? Tal vez no estás cometiendo adulterio, pero no dejas de hablar mal de tu prójimo, de inventarle cosas, de poner en conflicto a los hermanos. ¿Tú crees que esto es correspondiente a un pueblo santo? Tal vez no estás cayendo en inmoralidad sexual, pero tienes un carácter que no está sujeto a la voluntad de Cristo. Escuche esto que voy a decirle y grábelo en su corazón. Caminar fielmente con Dios no solo implica no tener dioses ajenos delante de Él. Caminar fielmente con Dios implica tener una relación que lo dignifique
y glorifique como lo que es en realidad el único Dios verdadero. Si tú dices, bueno, es que yo no le estoy siendo infiel a Dios, yo no tengo otros dioses, pero no valoras la relación, no te inviertes en la relación, no das lo mejor de ti en la relación, no estás realmente caminando fielmente con Él. Hay muchas personas que llegan a argumentar en relación a aquella expresión de Jesucristo que dice que una mujer no se puede divorciar de su esposo a no ser por causa de infidelidad conyugal. Es como traducen las nuevas versiones bíblicas. Después de un estudio profundo, la expresión que mejor aplica es infidelidad conyugal. Si yo le hablo a usted de infidelidad conyugal, lo primero que usted va a pensar, porque así fuimos entrenados, es adulterio. Mal. No solamente cometer adulterio es infidelidad conyugal. Hay otros tipos de violencia. Infidelidad conyugal tiene que ver con todo aquello que atenta contra el pacto. Y entonces nos damos cuenta que el universo cambia y la percepción cambia. Caminar fielmente con Dios es como en una relación de dos personas y dicen, bueno, yo no te estoy engañando con nadie, pero ni siquiera te presto atención, ni siquiera te procuro, ni siquiera doy lo mejor de mí en la relación. Tú estás siendo una persona que, aunque no estás cometiendo inmoralidad sexual o adulterio, no estás siendo fiel en tu pacto. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? No, ser fiel en una relación no solamente tiene que ver con un tercero involucrado, tiene que ver con una falta de actitud en la relación, con una falta de compromiso en la relación. Entonces lo repito para que usted lo tenga claro. Caminar fielmente con Dios no solo implica no tener dioses ajenos delante de Él, implica tener una relación que lo dignifique y glorifique como lo que Él es en realidad, el único Dios verdadero. Si yo en mi vida no estoy mostrando en mi caminar que el Señor es el único Dios verdadero, no puedo decir que estoy caminando con Él fielmente, aunque yo esté esforzándome por no cometer pecados. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento y el más importante de todos es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Si no cumplo con ese mandamiento, no importa que no cometa adulterio, que no mienta, que no mate, que no robe. ¿Estamos caminando fielmente con Dios o no? Necesitamos considerar esto con seriedad. ¿Cómo puedo saber que estoy caminando fielmente con Dios? Mire, la forma más sencilla para poder determinar mi grado de fidelidad en mi caminar con Dios sin autoengañarme, porque déjeme decirlo, esto es lo más fácil, autoengañarnos es lo más fácil. Nos dejamos llevar por lo que pensamos, por lo que sentimos, por nuestras emociones o sensaciones o lo que la gente dice de nosotros. Y entonces, como la gente nos ve activos dentro de la obra de Dios, tienen de nosotros un gran concepto: oh, el siervo de Dios. Pero cada uno de nosotros sabe las tinieblas que guarda en su corazón. Entonces necesitamos un parámetro para no caer en un autoengaño. ¿Qué parámetro voy a utilizar para no estarme autoengañando y creyendo que estoy caminando fielmente con Dios cuando en realidad no? Bueno, es bien sencillo. La forma más sencilla para poder determinar mi grado de fidelidad en mi caminar con Dios
es a través del fruto que se manifiesta en mi vida. Número 1, el fruto. Número 2, el testimonio que me da íntimamente mi conciencia. Y número 3, la convicción que le da el Espíritu Santo a mi espíritu. Simple, evalúa tu fruto. No puede un árbol bueno dar fruto malo. No puedes decir que estás bien cuando estás dando muestras de que no estás bien. Hablas mal de los demás, inventas calumnias, mientes, robas. ¿Qué te dice tu conciencia? Sabes, la conciencia es increíble porque la conciencia puede ser ignorada, pero jamás manipulada. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Cómo estás? Último, ¿qué convicción le da a tu espíritu el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante esto? Porque el Espíritu es el que le da convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no puedo saberme hijo de Dios si el Espíritu Santo no me ha dado esa convicción. Por eso es importante que en mi caminar con Dios yo tenga como referencia que aquel testimonio que el Espíritu está dando en mi espíritu. ¿Sabe? Cuando nuestro caminar con Dios es deficiente, todas las áreas de nuestra vida comienzan a colapsar y el desorden que prevalece en nuestro interior se manifiesta a través de nuestra vida. El que una persona comience a menospreciar su ministerio, el que una persona comience a pedir breaks en su ministerio, el que una persona comience a justificarse porque no está entregando sus lecturas bíblicas, el que una persona comience a justificarse porque no está ensayando lo que debe de hacer o leyendo lo que debe leer, cumpliendo con sus responsabilidades espirituales, no es casualidad, hay un problema en el corazón. Su relación con Jesús no está bien y ahí yo te aseguraría que tampoco su caminar. ¿Qué fruto en mi vida hay? ¿Qué habla mi conciencia acerca de mí mismo? ¿Qué convicción le da el Espíritu a mi espíritu? ¿Respecto de qué cosas, pastor? A ver, de tu vida íntima. ¿Qué dice el Espíritu Santo de tu vida íntima? Vamos a calificarnos con palomita o tachecito, ¿le parece? Usted y Dios. Su vida privada, lo íntimo. Su vida pública, palomita o tachecito. Sus pensamientos, esos pensamientos más íntimos, palomita o tachecito. Su conducta para con los demás, sus actitudes, sus disciplinas espirituales. ¿Está orando, ayunando, leyendo la Biblia, congregándose, evangelizando? ¿Cómo se está usted desenvolviendo en sus relaciones laborales y de amistad, familiares? ¿Cómo se encuentran sus aspiraciones cristianas? ¿Cómo anda en cuanto a la santificación y la consagración? ¿Cómo anda en cuanto a sus responsabilidades para con Dios y su obra? Usted tiene su calificación. ¿Qué va a hacer con eso? Bueno, a mí no me fue tan mal, pastor. Se está justificando. Y usted da por hecho que alguien salió peor que usted. Entonces es un hipócrita con una medida equivocada. Una sola falta en toda esta lista debería de pedir en nuestro corazón misericordia de parte de Dios. Porque significa que no estoy caminando fielmente con Dios. Nos justificamos con un no me fue tan mal. Debería haber un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de ver la forma en la cual estamos desarrollando nuestra relación con Jesús. ¿Estamos realmente caminando fielmente con Él? ¿O qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¿Se acuerda usted cuando en la primaria
se enteraba de que un niño de quinto le había declarado su amor a la niña de sexto, y la niña de sexto le había dicho que sí quería ser su novia, y a partir de ese momento nunca más se le habló. Solo decía que sí eran novios. Oye, ¿qué es tu novia? ¿Mónica? Sí. ¿Y ya le tocaste su manita? ¿Ya le regalaste una paleta? ¿Ya le diste un beso? No, no le hablo. Así algunos tienen esa clase de relación con Cristo. Sí dicen que Él es su amado, pero desde hace tiempo no le hablan. Desde hace tiempo no tienen intimidad con Él. ¿Qué clase de relación es esa? Desde hace tiempo no se interesan en lo que a Él le interesa. ¿Tú crees que al Señor solamente le interesa escuchar: tú eres bello, tú eres hermoso, eres precioso? ¿Tú crees que una clase de relación así de superficial puede llenar un corazón? Donde no hay una participación diaria de vida. Tienes que hacer algo respecto de tu caminar con Dios. Y nadie es responsable de lo que decidas. Solo tú. Solo tú. Concluimos con esta cita en Hebreos capítulo 3, verso 12. Y la Biblia en Hebreos capítulo 3, verso 12 dice lo siguiente. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. ¿Le parece? 1, 2, 3. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Porque nunca definió qué era lo que realmente quería de Él. Y cuando las demandas del reino se presentaron delante de sus vidas, no supieron qué hacer. Entonces optaron por vivir a la distancia y seguir a Jesús teniendo una brecha de por medio. Pero poco a poco esa carga en ellos fue pesando más y la distancia se fue haciendo más grande, hasta que finalmente optaron por mejor alejarse de Jesús. La gente lo llama autorrestaurarse. Es que necesito restaurarme, es que necesito un tiempo sin asistir a las iglesias para que mis pensamientos tomen su lugar y entonces yo pueda seguir realmente a Jesús. Mentira. Justificamos en otros nuestras carencias y nuestra falta de voluntad para hacer lo que sabemos que debemos hacer. ¿Entiende? Vamos a orar. Póngase de pie, por favor.